Buenas tardes, colegas y amigos. Aquí estamos nuevamente en un webinar, en una presentación, donde vamos a hablar de las novedades y equipos que hemos introducido con motivo de Intergeo 2024, celebrada hace muy poquito en Alemania. Voy a esperar un minuto extra para permitir que más gente entre a la presentación y arrancamos. Un minuto. Nuevamente entonces, agradecido por darme la oportunidad y muchas gracias por asistir a esta presentación. Les comentaba, vamos a hablar hoy día sobre las novedades que tenemos y que hemos introducido, mejor dicho, con motivo de Intergeo 2024. Entonces, la presentación va a versar solamente sobre los equipos nuevos, hardware y software, algunos comentarios sobre lo que ya tenemos en carpeta y, por supuesto, pueden desde ya comenzar a hacerme preguntas, las cuales responderé al final, y si no, me contactaré directamente con ustedes una vez que termine la presentación. Así que bueno, arranquemos porque tengo mucha información que mostrarles. Mi nombre es Claudio Abello, soy el Managing Director de la oficina Riegel Sudamérica, oficina recientemente inaugurada en Santiago de Chile, que está a cargo del mercado latino. Así que vamos a ver qué tenemos que mostrar hoy día. Comencemos con lo nuevo sobre tecnología móvil, es decir, LIDAR que están montados en vehículos, en trenes, en botes, en bicicleta o en cualquier sistema de transporte. Como recordarán, tenemos dos equipos, podríamos decir dos extremos, ¿verdad? El BMY2, que es un sistema compacto con un alcance de 270 metros a cada lado del equipo, disparando del orden de 300 líneas por segundo a una velocidad de 600.000 pulsos por segundo. Y en la parte derecha, tenemos el BMX2HA, que es el top de la línea. Ese equipo está disparando 3,6 millones de pulsos por segundo, con un alcance de 475 metros a cada extremo y midiendo del orden de 500 líneas por segundo. Entonces aquí podríamos decir están los dos extremos, uno con una prestación más baja y el otro top de la línea. Y lo que hemos introducido es una solución para los clientes que están usando la cámara Ladybug, que como saben es una cámara 360. Hemos dispuesto de un montaje que permite poner la cámara de manera horizontal sin tener que sacarla. Entonces, cuando se están desplazando al lugar de trabajo, la cámara ya puede salir desde la base y simplemente con un clic, con este montaje, con este bracket, ponerla vertical y comenzar a hacer la medición. Esa es la primera innovación que tenemos. Lo segundo es que ahora las imágenes, voy a poner un video acá, son completas en 360. Ya no existe el gap que existía antes, ¿verdad? Donde uno veía como pausadas las imágenes. Ahora la cámara está disparando imágenes 360, las cuales efectivamente se pueden proyectar, ver, revisar, ¿verdad? En 360, tal como lo muestra el video. Lo voy a poner una vez más para que puedan ver la resolución de la cámara Ladybug y cómo el software ahora es capaz de manejar esto sin que esté pixeleado ni que se vea una unión entre, entre fotografía y fotografía. Vamos a sacar esto de acá. Respecto de los ortofotos, hemos aumentado, ¿verdad?, la precisión o la resolución, mejor dicho. Tenemos que usar cámaras de 12 megapíxeles, pero tenemos la capacidad de recibir muchos frames por segundo, ¿verdad? Y es así como podemos llegar a determinar algunos milímetros. Si se fijan en la parte superior derecha, el recuadro anaranjado, ¿verdad? Pueden ver que hay una grieta, llamémoslo, ¿verdad? La cual, al hacer el zoom, puedo llegar a determinar con precisión un par de milímetros sobre esa grieta. Todo esto tiene que ver, evidentemente, con lo que es mapeo de carreteras, mantención de autopistas, etcétera, etcétera. Algo que también incorporamos en el software es que ahora podemos hacer un registro automático y cargar los archivos KLM en el software Reacquire, ¿verdad? Y consecuentemente tenemos una automatización del proceso. Otra cosa que agregamos es la alineación de la cámara, que viene próximamente, ya está casi lista,
y eso permite que ya se requiera solamente un ajuste inicial muy pequeño y el sistema pueda determinar los delta, ¿verdad? Esta suerte de ajuste que necesito tener en la cámara para que pues pueda unir nube de puntos con imagen en color. Esto se va a hacer automático. Próximamente ya estamos a punto de lanzarlo, pero es interesante ya mencionarlo porque es algo que está muy pronto a salir. Una herramienta muy interesante que también vamos a incorporar en Ray Process, que es el software encargado de procesar la data móvil de los equipos Rigel, es este suite o este módulo Deep Learning, que como saben es inteligencia artificial, que va a permitir varias cosas. Primero, vamos a poder borrar las placas de las patentes de los autos, van a poder ser eliminadas, ¿verdad? O difuminadas, esa es la palabra, discúlpenme, difuminadas para que no se vean en el levantamiento lo mismo las caras de las personas. En algunos países por regulación no es posible tomar fotos en la calle que aparezca gente y que la cara sea visible o que la placa patente del vehículo sea visible. Con esta nueva incorporación vamos a poder difuminarlas y no van a ser visibles en el proyecto. Y lo otro más interesante es que vamos a poder clasificar entornos urbanos. Es decir, vamos a poder decirle a este módulo Deep Learning que reconozca, por ejemplo, aceras, cables, postes, gente, y lo identifique y lo agrupe, ¿verdad? Como una nube de puntos por separado o con alguna identificación en particular, de tal forma que yo voy a poder exportar esos datos como cables, como postes o como gente o como lo que yo determine. Recordemos que exportar los datos, aún estoy a mitad de camino, necesito luego importarlos con un software de diseño que acepte este formato LAS, LAZ o E57, que son los más usados, y poder vectorizar la nube, ¿verdad? Una cosa es la nube de puntos, otra cosa es la vectorización de esa nube de puntos. Lo recuerdo porque es importante mencionarlo. Hablemos de los equipos para drones o el mercado que nosotros llamamos ULS. Como saben, tenemos una larga o gran familia de equipos partiendo por lo más pequeño o el equipo más de menor alcance o prestaciones, que se llama el Minibox 1 o Minibox 3 con 100.000 y 300.000 pulsos por segundo, ¿verdad? Y llegando, por ejemplo, al Box 240, que está disparando del orden de 2 millones de pulsos por segundo. Teníamos una pequeña brecha entre Minibox 1 y Box 120 y eso fue lo que inspiró a los ingenieros a desarrollar un nuevo equipo que se llama el Box 100 versión 25. El Box 100 versión 25 es un equipo exactamente igual al Box 120, es decir, misma forma, mismo peso, mismo puntos de anclaje. La precisión es 10 milímetros con una exactitud de 5 milímetros. El peso es aproximadamente 2,3 kilos. La capacidad que tiene es hasta 32 multitarget. Recordemos multitarget, la capacidad de penetrar vegetación. Podemos instalar directamente 2 cámaras para asignar color a la nube de puntos. El campo de visión, esto es algo muy interesante, lo hemos ampliado a 160 grados. Y el Pulse Repetition Rate, o sea, qué cantidad de pulsos podemos disparar por segundo, es hasta 1.5 millones de pulsos por segundo. La velocidad de escaneo está del orden de las 200 líneas por segundo. Entonces es un equipo versátil, de amplia cobertura. El campo de visión es extremadamente amplio, 160 grados, lo que nos permite poder medir, como aparece en la figura ahí, ¿verdad? Cañones, quebradas, o acercarme a torres de alta tensión, ¿verdad? Y tener muchísima buena cobertura de ellas. Si hacemos un esquema, un diagrama para ver dónde pudiéramos situar este nuevo Box 100 versión 25, esta imagen refleja un poco dónde lo podemos contextualizar dependiendo obviamente del proyecto. Si estamos hablando de alturas de vuelo, ¿verdad? Considerando un 20% de reflectividad, podemos llegar a los 520 metros con el Box 100
y alcanzar los 980 con una reflectividad del 80%. Todos los equipos que están aquí son clase 1, excepto el 180, que es clase 3R, pero es, diríamos, casi imperceptible e inocuo a la vista. Esta información la puedo compartir con ustedes, pues me contactan directamente y podemos conversar para que podamos ver el proyecto que tienen en mente, cuál es la aplicación, y en base a esa aplicación poder sugerir cuál sería el equipo que mejor se acomoda a sus prestaciones, ¿verdad? Cuando los clientes me llaman y me dicen necesito un equipo para dron, bueno, hay varias preguntas que hacer. ¿En qué rol lo va a volar? ¿Qué escenario va a mover? ¿Está en un bosque? ¿Está en la ciudad? ¿Está en minería? ¿Quiere hacer un poco de todo? ¿Cuántos puntos por metro cuadrado pretende obtener en esa medición? En fin, hay harto que conversar antes de poder decir este es el equipo que me sirve o este equipo es el que yo quiero comprar. Entonces, me contactan, conversamos, analizamos la matriz, me comentan un poco de su proyecto y yo con todo gusto les puedo sugerir cuál pudiera ser el mejor equipo que se adapta. Debo mencionar que con motivo de Intergeo 2024 siempre se entrega todos los años un premio a la innovación en distintas áreas, ¿verdad? Este año, nuevamente, nos tocó el premio a la innovación presentando Minibox 3 con Rylock E. Rylock E es una unidad de medición inercial que hemos creado en Rigel, ¿verdad? Seguimos utilizando unidades de medición inercial de terceras empresas, pero ahora tenemos nuestra propia unidad de medición inercial, lo que significa que podemos disminuir el peso del sistema, ¿verdad? Es una unidad inercial que tiene una frecuencia de muestreo de más de 800 Hz con una medición angular de aproximadamente 500 grados por segundo, con un peso de 1,75 con el equipo. Entonces, a través de esto nos ganamos este premio de la innovación. Podemos ver ahí al doctor Johannes Riegel y al doctor Andreas Ulrich y Mike Mayer, que son nuestros VP, recibiendo este premio que nos llena de orgullo. Siguiendo en la misma página, algo nuevo que estamos lanzando con motivo de tener este Rylock E, que funciona solamente con Minibox, vemos la necesidad de crear otro Rylock, otra unidad de medición inercial, creada y diseñada por nosotros, que se va a llamar Rylock F, que va a poder trabajar con los equipos Box, Box 100, Box 120, Box 240 y todos los que tengamos en carpeta. Es de muchísima más frecuencia angular, 700 Hz, con una velocidad angular de más o menos 300 grados por segundo, ¿verdad? Eso nos permite estar del orden de los 2 a 3 centímetros en posición. El peso del Rylock F es de 0,36 gramos, entonces estamos agregando muy poquito peso a estos dispositivos LIDAR. Consiguiente, menos peso significa más tiempo de vuelo. Si pensamos en el peso total de un Book 100 que acabamos de lanzar a mercado con un Rylock F, llegamos a los 2,51 kilos, y el Box 120 con Rylock F, 2,66 kilos, o sea, es casi lo mismo. Aquí vemos una imagen del Box 120 con Rylock F, ¿verdad? Podemos ver ahí este poste que aparece en este recuadro celeste, que fue tomado desde la altura, pero fíjense ustedes el nivel de detalle que podemos alcanzar aun cuando lo medimos desde el aire. O sea, podemos ver la base y el tubo propiamente tal que conforma este poste. Acá un ejemplo de líneas eléctricas, lo que les comentaba, ¿verdad? Ponernos en un lado y utilizando este Rylock F, esta unidad de medición inercial, obtener información muy detallada. Fíjense, los cables aparecen nítidos, lo mismo en la estructura propiamente tal de la torre. Una guía de selección que también les puedo compartir, y aquí hablamos un poco de qué es lo que necesita el cliente, ¿verdad? Si está en entornos urbanos, si va a hacer arqueología, agricultura, silvicultura, minería, por ejemplo, de acuerdo a todos estos escenarios de aplicación o de medición o aplicaciones, es que podemos definir y sugerir cuál sería el equipo que mejor se adapte a su proyecto. Respecto de los equipos, siempre me preguntan cuáles son las plataformas o los drones o UAV que nosotros aconsejamos. Bueno, trabajamos hoy día con 4 en Estados Unidos: Harris Aerial, Inspire Flight,
Skyfront y FreeFlight. Con ellos tenemos mucha experiencia. Eso no significa que pudiera aparecer una cuarta, quinta o sexta empresa que tuviera prestaciones similares y nosotros pudiéramos hacer las pruebas y trabajar con ellos. Pero es interesante comentar que ya trabajamos con estas marcas, tenemos experiencia y estas marcas ya tienen certificación en América, en Norteamérica, ¿verdad? La NDAA, el Blue UAS, Green UAS, etcétera, etcétera. Esa certificación tal vez no es válida en los países donde estamos, acá en Sudamérica, pero nos da una buena indicación de que si fue aprobada por una institución de prestigio en Norteamérica, lo más probable es que va a ser también aprobada localmente cuando llegue el momento de pedir certificaciones. Respecto del desempeño, el performance que cada uno de los equipos va a dar, bueno, esto es muy relativo, ¿verdad? Como saben, depende la altura de vuelo, la altura sobre el nivel del mar, condiciones de viento, en fin, hay varios factores, pero hablando en un promedio, llamémoslo, ¿verdad? Podríamos decir, por ejemplo, un Harris, el H6, usando un Box 120 con cámara, estaría del orden de los 30 minutos en el aire, más fácilmente. 30 minutos es muchísimo tiempo, no, por favor no se confundan. En 30 minutos el equipo puede medir muchas hectáreas, evidentemente dependiendo de la velocidad de vuelo y la altura también. Pero 30 minutos es más o menos el estándar que un piloto ocupa, luego tiene que cambiar batería, así que 30 minutos es lo que mantengan como una regla en memoria. Algunos ejemplos de VTOL que también me preguntan y ya existen algunos que están trabajando con nosotros. Este equipo Velos, que está aquí en la parte derecha abajo, que es un multirotol, pero también con características de VTOL, porque ya aparece un helicóptero. Funciona muy bien, he escuchado muy buenos comentarios de él. El resto no he tenido la suerte, pero sé que ya existen varias marcas y si me mandan un correo y me preguntan, yo puedo hacer averiguaciones de detalles y a quién contactar, ¿verdad? El VTOL, la gran diferencia que va a tener va a ser el performance, o sea, va a estar mucho más tiempo en el aire y evidentemente va a poder abarcar mucha más área, siendo un equipo más grande, de mayor consumo y también de mayor costo. Pero ahí existe, ¿verdad?, el trueque entre performance e inversión que cada empresa es la que debe decidir. Vayamos a TLS, equipos terrestres, y aquí una tremenda novedad, esto me llena de alegría, es el nuevo BZ4000i. Es un sistema LIDAR de escaneo para largo alcance, diseñado para minería. Este equipo no está hecho para hacer topografía o para hacer análisis de túneles, por ejemplo, que sería innecesario. Este equipo está hecho para grandes distancias, para minería a rajo abierto, ¿verdad? Tiene un panel frontal, ya pueden ver la gran diferencia entre el 4000, que anteriormente no tenía panel frontal, y tiene una cámara integrada. Este panel frontal me da acceso a todas las aplicaciones que tenemos para equipos terrestres y también, evidentemente, a programar y setear el equipo a completa voluntad. Hemos aumentado la tasa de repetición de pulsos a 500.000 por segundo y eso significa que hemos incrementado el alcance. La tasa de pulse repetition rates va desde los 70 a los 500 kHz, o sea, 70.000 o 500.000 pulsos por segundo, y la distancia que podemos alcanzar, por ejemplo, con una refractividad del 60% es 4.000 metros y con una reflectividad del 90%, 4.600 metros. Fíjense también que el número de target por pulso, sin importar el PRR, llega a 15. Por lo tanto, es un equipo ideal para hacer monitoreo, para hacer análisis de estructura, para monitoreo de volcanes, glaciares y todo lo que tenga que ver con mediciones de largo alcance, ¿verdad? Donde estoy, si bien es cierto, monitoreando qué está ocurriendo con esa superficie o esa estructura. La cámara interna es un tremendo avance que hemos incorporado porque con 12 megapíxeles, ¿verdad? Si hacemos un panorama 360, podemos considerar que la foto va a tener del orden de los 5.000 megapíxeles con una resolución
de 3,7 centímetros a 1000 metros de distancia. Es decir, es un tremendo avance. Repito, no es un equipo para ser usado en topografía, para la labor diaria del topógrafo, es un equipo de mayor performance, diseñado y hecho para gran minería, para monitoreo más que todo. Al tener un doble procesador, como le decía, la letra I del 4000i indica que tiene el doble procesador y eso nos da acceso a al panel frontal, a que pueda tener registro automático on-board y a que yo pueda cargar aplicaciones que están hechas por nosotros o que el propio cliente ha desarrollado a través del lenguaje Python. Me disculpo por el typo que tengo aquí, es Python, no es Python. Me disculpan. Respecto del BZ600i, estamos incorporando una nueva cámara, una Sony SEL14F de 61 megapíxeles, ¿verdad? Para alta resolución. Recordar que el equipo 600i tiene cámara interna, por lo tanto, esta cámara externa sería necesaria para arqueología, probablemente, para hacer algo de mucho detalle, donde la foto necesita tener demasiada resolución. En ese caso solamente yo podría sugerir comprar la cámara. De lo contrario, recordemos, el 600i ya tiene cámara incorporada que trabaja muy bien y es más que suficiente para colorear la foto. Otra cámara que también incorporamos al 600i, y esto es ya para arquitectura probablemente, es una Ricoh modelo Theta Z1, ¿verdad? Una cámara 360 que también va a prestar grandes servicios, pero en un ámbito más específico que sería interiores o arquitectura propiamente tal. Recordemos que cuando montamos nuestros equipos Rigel terrestre no necesitamos nivelarlos, podemos ponerlos en cualquier posición. Sin embargo, y a pedido de algunos clientes, desarrollamos un montante que instala el equipo en ángulo directamente. Lo puede poner a 45 o a 90 grados directamente. Se llama montante 45-90, ¿verdad? Y se va a adaptar directamente al hilo 5/8 del trípode y luego voy a fijar el equipo dentro de este montante. Eso me va a permitir instalar el trípode y el equipo ya esté en un ángulo fijo cuando, por ejemplo, necesito demasiado detalle sobre las cúpulas de una iglesia, por ejemplo, o el cielo de alguna estructura. En ese caso, pero tampoco, y quiero hacer hincapié en esto, es necesario, es simplemente un accesorio opcional. El cliente que no lo tenga simplemente puede acortar una pata del trípode, dejar el equipo mirando hacia arriba y empezar a escanear y va a ser exactamente lo mismo, o sea, no lo necesita. Es un accesorio disponible, pero en términos prácticos va a ser su uso necesario cuando algún requerimiento técnico lo exija o el cliente se sienta cómodo no acortándole la pata al trípode, ¿verdad? Pensando que el equipo se puede caer, por ejemplo. Sobre las mediciones cinemáticas, recordemos que lanzamos el año pasado un algoritmo, una opción que el cliente puede cargar en su equipo BZ Serie I y transformar su equipo estático en equipo cinemático. Hemos hecho algunas modificaciones y seguimos trabajando en eso, ¿verdad? Seguimos con una corrección obligatoria RTK cuando estamos haciendo cinemático. La velocidad máxima del móvil sigue siendo 15 kilómetros por hora por una razón técnica. Recordemos que el equipo está girando y dando una vuelta cada 3 segundos. Si voy muy rápido a más de 15 kilómetros por hora, el espaciamiento entre la medición del equipo va a ser muy amplia y me voy a perder de detalle. Es una cuestión técnica, por eso tengo que ir a 15 kilómetros por hora máximo. Pensábamos en evitar las zonas sin GNSS, ¿verdad? Ojalá tener GNSS todo el rato. Y la longitud máxima de la trayectoria, decíamos, era 90 minutos, más o menos. Bueno, hemos cambiado eso y ahora podemos trabajar solamente teniendo RTK al principio y al final de la trayectoria y manteniendo una solución flotante en el resto o simplemente teniendo, no teniendo correcciones de RTK. Fíjense en este diagrama, este es un recorrido que se hizo en la ciudad de Salzburg, donde hay solamente algunas zonas verdes, la mayoría es anaranjado, o sea, la mayoría tenía RTK flotante, e incluso por algunos tramos
no hubo RTK, o sea, simplemente había posición autónoma. Sin embargo, todo eso, el algoritmo ahora es capaz de procesar y ajustar. Vamos a ver aquí ese mismo levantamiento. Ya los podemos hacer considerando esta mala calidad de GNSS, entre comillas, ¿verdad? Podemos redefinir y refinar la trayectoria y la precisión la podemos comprobar con el siguiente ejemplo. Fíjense que aquí estamos escaneando en modo radar. No sé si alcanzan a distinguir cómo se va sombreando la zona. Eso está indicando cómo el radar va dando vueltas. Pensemos en ese recuadro de color rojo que está en la pared. Si analizamos la desviación estándar de todos los puntos que están en ese plano rojo, habiendo 14.000 puntos medidos en ese cuadradito, la desviación estándar es de menos de 2 milímetros, 1,93 milímetros, la dispersión que hubo en ese rectángulo. Eso nos anima a decir que la medición fue hecha de manera muy precisa y estuvimos peleando el par de milímetros en las superficies verticales, ¿verdad? Y eso evidentemente nos da una idea de que el levantamiento fue muy, muy preciso. Veamos lo que tiene que ver con equipos ALS o el mercado aéreo. Por favor, si tienen alguna pregunta, me la escriben o si no, yo después los contacto directamente y conversamos al respecto. Veamos, les decía sobre los equipos aéreos, ALS, nosotros llamamos internamente al mercado, ¿verdad? Como saben, tenemos una familia o una secuencia o una historia, mejor dicho, esa es la palabra, una historia, con el equipo 1560, el cual comenzó en el año 2013 aproximadamente. Empezamos a hacer variaciones y hoy día con mucho orgullo podemos decir hemos lanzado al mercado un nuevo equipo o una nueva versión del BQ 1560 y la llamamos BQ 1560 marca 3S, ¿verdad? Hemos aumentado el número de pulsos por segundo, el Pulse Repetition Rate, en un 10%. Y las diferencias son bastante evidentes respecto de su antecesor, el BQ 1560 marca 2S. Si lo ponemos en una escala de tiempo y también de performance, vemos que el año pasado lanzamos el 1460 y el 1260 y este año hemos lanzado el 1560. La gran diferencia entre uno y otro, se las voy a mostrar a continuación. El 1560 es un equipo que tiene la misma arquitectura del 1460, tiene un aumento del 10% comparado al anterior, estamos disparando 4,4 millones de pulsos por segundo. El escaneo Crossfire es algo único en Rigel y tal vez en el mercado donde tenemos los dos LIDAR montados en ángulo, ¿verdad? Eso nos permite que podamos penetrar vegetación de muy buena manera, ¿verdad? Y detectar fachadas u objetos verticales. Podemos llegar a determinar hasta 31 multitarget, quiero decir, ¿verdad? Utilizando los 270 kHz o 540, utilizando los dos láser. Los slots de memoria están integrados. Hay una pantalla digital integrada, por lo tanto, el operador ya no necesita un computador al lado, simplemente accede a través de esta pantalla y el equipo finalmente es compatible con estos montantes giroestabilizados, ¿verdad? El SOMAC GSM 4000, 3000, 4000 y 5000. Lo que les comentaba hace un ratito sobre la diferencia del Crossfire, aquí podemos ver de qué se trata. Estamos disparando en ángulo y cruzado los dos láser de manera simultánea. Y si lo comparamos al 1460, que también tiene el mismo Pulse Repetition Rate de 4,4 millones de pulsos, vemos que la disposición es más homogénea. Ahora, va a depender del uso del equipo, si voy a medir en ciudad, si quiero hacer Amazonas o quiero hacer una mezcla. De los últimos equipos que hemos podido introducir en Sudamérica, los últimos 3
2 de los 3 que hemos vendido últimamente han sido BZ1560 y solo un 1460 que estaba destinado para hacer mapeo de ciudades. Entonces, eso también da una idea de la tendencia que hemos podido detectar en el mercado. Entonces, esto es la novedad que tenemos en términos de ALS. Creo que no puedo, ya comienzo a despedirme, es algo bastante breve lo que había preparado, pero creo que ha sido bien conciso en mostrarles en TLS, ULS, ALS y MLS las novedades, ¿verdad? Que era el objetivo de esta charla. Quiero comentarles, y no puedo pasar de dejar pasar la oportunidad, de que tengo un nuevo integrante en nuestra familia de Rigel. Él se integra a Rigel Sudamérica, es el ingeniero David Santos, que es un ingeniero geomensor, magíster en geomática, 15 años de experiencia con equipamiento Rigel, creo que más de 15 años en realidad, y ahí está su correo, él ya está trabajando en nuestra oficina de Rigel Sudamérica. Por favor tomen nota, pues lo pueden contactar, es nuestro ingeniero de soporte y de ventas y estoy seguro va a estar muy feliz de ponerse en contacto con ustedes y asistir a cualquier consulta técnica o relativa a equipamiento Rigel. Comienzo a despedirme. Aquí está mi número de contacto y mi correo, pero quiero ver si tenemos alguna pregunta. Veamos. ¿Qué dice aquí? Nos puede dar los costos, lo que se usa con dron DJI. Este es el señor Manuel algo. A ver, don Manuel, los costos del dron que se usa con DJI, ok, ahí hablamos de un Minibox 1 o un Minibox 3. Depende de la cámara, si va a querer una o dos cámaras, depende si es Minibox 1 o Minibox 3. Por lo tanto, hablar de precio, me gustaría, si es tan amable, me envíe un correo o yo lo contacto directo y le hablo un poco sobre los valores de las distintas configuraciones. Bueno, acostumbro no dar precios en conferencias porque, como les decía, depende de muchos factores y la configuración puede variar de un cliente a otro. Entonces, prefiero saber cuál es el requerimiento y ahí yo les doy valores. Dice aquí don Ricardo, buenas tardes Claudio, ¿podríamos cambiar la unidad IMU de Trimble de nuestro Book 120 a Reloc F? Sí, tendría que enviarlo a fábrica, pero honestamente no veo cuál sería el objetivo. La unidad que menciona es de muy alta calidad y muy alta precisión, al igual que lo va a hacer el Reloc F. Entonces, tengo que averiguar si ganaría quitando algunos gramos del equipo para tener una extensión de vuelo. Pero también había que ver cuánto vale, ¿verdad?, este cambio. Pensemos que hay que mandar el equipo a fábrica, enviarlo, traerlo de vuelta y todo eso. Conversémoslo, don Ricardo, por interno y yo le puedo orientar un poco más. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Excelentes novedades. Muchas gracias. Sobre la aplicación de arquitectura. ¿Puede profundizar un poco sobre las diferencias técnicas entre las cámaras mencionadas, las ventajas, desventajas de la interna versus la externa? Claro, déjeme volver un poquito a la cámara rápidamente. Aquí estamos. Ok. La cámara interna del equipo va a ser bastante buena, la que trae el 600 y me parece que son 12 megapíxeles y son 3 cámaras, por lo tanto son 36 megapíxeles. Evidentemente, si lo comparamos con una de 61, ya inmediatamente vemos la diferencia. La de 61 va a poder determinar con mayor precisión detalles muy pequeños. Ahora, una cosa importante que hay que recordar es que la cámara y la fotografía solo aportan color a la nube de puntos, ¿verdad? Es decir, voy a poder pintar, entre comillas, la nube de puntos al tener una buena fotografía con alta resolución. Más nada que eso. No estamos hablando de aquí que voy a poder armar un fotomosaico o una ortofoto a través de las fotos del equipo BZ600i. Dicho eso,
va a ser muy específica la aplicación de una cámara de 61 megapíxeles, ¿verdad? Primero voy a incurrir en un gasto extra, pero si el cliente o la especificación del proyecto me pide una foto de alta resolución asociada a la nube de puntos, tendré que considerar la de 61 megapíxeles. La otra cámara, la Ricoh, es una cámara 360. Esta está hecha más para cuando hay poca luz, galpones, ambientes cerrados, ¿verdad? Con poca iluminación. Recordemos que el VZ600 tarda 30 segundos en girar sacando fotos, por lo tanto, el tiempo de ejecución de la medición propiamente tal es muy rápido. Esta cámara funciona bastante bien. Yo no la he probado, solamente he escuchado comentarios. También una cámara a considerar. Sin embargo, yo insistiría que la cámara interna del equipo es bastante buena. ¿Cuándo? Cuando la especificación del proyecto pida específicamente algo con mayor resolución, solo en ese momento voy a necesitar considerar una cámara externa como la Sony o esta Ricoh o Rioc, ¿verdad? Eso espero haberle contestado. Un gusto en saludarte, Claudio. Muchas gracias. Los compadres que me mandan buena onda. Buenas tardes. Compatibles con DJI, don Alberto. ¿Son compatibles con DJI? Quiero entender que está preguntando por el Minibox. El Minibox 1 es el equipo de menor peso y tamaño que tenemos en todo nuestro portafolio, ¿verdad? Ese equipo sí es compatible con el modelo 350, pero, ojo, bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Los drones están hechos y calculados a volar cierto tiempo bajo ciertas condiciones de peso, altura, viento, altura sobre el nivel del mar, digo, viento, ¿verdad? Y condiciones climáticas, básicamente. Por lo tanto, no va a ser lo mismo medir a orilla de playa que estar midiendo a 3.000 metros, ¿verdad? Con el mismo equipo. Evidentemente, el desempeño del dron y de cualquier dron se va a ver alterado por efecto de la altura. Evidentemente, a más altura hay menos aire, el equipo necesita más potencia para sostenerse en vuelo, etc. Hay toda una técnica, hay toda una ciencia detrás. Entonces, ¿es compatible? Sí. Minibox 1 o Minibox 3. Pero, ojo, el performance del equipo va a depender de las condiciones de vuelo, la altura de vuelo, el escenario propiamente tal. Muchas gracias, Claudio. Rafael Bombardier. Saludos, Rafa. Manuel Gómez, saludos también. Aquí hay una pregunta que don Manuel me hizo, pero no lo entiendo porque es del sistema LIDAR, entonces no creo ver a qué se está refiriendo. Bueno, me quedaron como 2 o 3 preguntas que las voy a contestar después directamente. Ya son 40 minutos de presentación, ya creo que el tiempo es suficiente, así que, bueno, vuelvo a conectarlos con mi información de contacto, la información de David, que la dejo nuevamente ahí, de santos@rigel-saudamerica, todo junto.com, y la mía, ceabelo@rigel-saudamerica.com. Un gusto nuevamente estar con ustedes, ya espero comenzar a hacer webinar un poco más seguido, me disculpan la flojera, el tiempo que ha transcurrido, pero hemos estado con harto viaje y trabajando, así que ya pronto más novedades. Con David probablemente vamos a hacer un webinar muy luego y los mantenemos informados. Así que, bueno, gran abrazo a los colegas y amigos y seguimos en contacto. Gracias por asistir. Buenas tardes.